La quinta disciplina consiste en seleccionar la mejor alternativa de solución, pues generalmente habrá más de una forma para resolver un problema. La mejor alternativa depende de varios factores. Uno de los principales es su costo de la no calidad, de ahí la importancia de calcularlo correctamente. Nuevamente, si el problema le llegó a un cliente externo, debiéramos presentar alternativas de solución en cada nivel del análisis, es decir, modificar los procesos o procedimientos que permitieron que se generara la falla, modificar los controles del proceso que no la detectaron cuando se presentó y modificar lo que faltó en el análisis de riesgo para identificarla. La nueva metodología de análisis de modo y efectos de falla potenciales de proceso de IAG y BDA, conocido como AMEF, es una excelente herramienta para identificar la mayoría de las fallas potenciales de un proceso. Pero es un proceso muy detallado que si nada más se desarrolla por encimita, pues no funciona. Al contrario, nos va a hacer perder tiempo. El error más común que he visto en la elaboración de la MEF es documentar lo que ya saben para justificar sus controles. Y pues eso no sirve de nada. Su propósito es detectar los riesgos que no conocemos. Pero eso es un tema complejo que vamos a incluir en un próximo webinar. Si el problema es una recurrencia, es importante verificar que la acción implementada previamente no fue eficaz, corregir lo que haya que corregir y aprender de ello para que no vuelva a ocurrir. Ahora hablemos del costo de la calidad, o COQ. Muchas alternativas de solución requieren recursos. Los recursos los aprueba la gerencia, y la gerencia piensa en términos financieros. Aquí es donde muchos se topan con pared. Por eso la importancia de incluir en el equipo de análisis a una persona con suficientes conocimientos financieros para elaborar un caso de negocio. Conceptos como vida útil, costo total de propiedad y valor presente neto son muy importantes para demostrar que el proyecto cuesta menos que el problema. Una consideración importante es tener muy claro la diferencia entre detectar oportunamente el problema para contenerlo y evitar que fluya a través de la cadena de suministro, a prevenir que se genere. El primer caso generalmente es más sencillo y económico. Por ejemplo, la inspección. Es relativamente sencillo capacitar a una persona y ponerla como observador para que si el problema se vuelve a presentar, pues lo contenga y se pare. Pero no va a abatir completamente el costo de la no calidad. En cambio, la prevención evita que se genere el problema y abate completamente los costos de la no calidad. Pero generalmente estas alternativas son más caras y complejas de implementar. ¿Qué nos conviene más? Si no evaluamos el valor de estas inversiones a través del tiempo, es fácil cometer el error de preferir la detección. Pero si analizamos el costo total de propiedad a través del tiempo de ambas alternativas, o TCO por sus siglas en inglés, nos daremos cuenta que la detección nos saldrá más cara y menos efectiva que la prevención. Esto suena un poco obvio, pero créanme que no lo es. ¿Cuántas personas conocen que al adquirir un vehículo toman su decisión de compra en función a su costo de adquisición y a su atractivo aparente, como es la comodidad, la apariencia, la potencia e inclusive el lujo y el estatus que proyecta? ¿Y cuántas de ellas hacen un análisis minucioso de su costo total de propiedad, considerando el costo de los mantenimientos, el desgaste, el consumo de combustible y el valor de reventa, entre muchos otros? La realidad es que son muy pocas. De otra forma serían los coches más vendidos, y no es así. Los coches con menor TCO no son los más baratos ni los más caros. Generalmente se encuentran en un punto intermedio, pero son los que menos llaman la atención. Aguas con eso. Una vez que identificamos qué alternativas de solución cuestan menos que el problema, tomando en cuenta su TCO, ahora debemos compararlas y seleccionar la más conveniente. ¿Cómo hacemos esto? Las alternativas de solución pueden tener diferentes grados de complejidad, ya sea por su costo total de propiedad, por el tiempo de implementación o por la dificultad de su operación. También pueden tener distintos grados de impacto o beneficio. ¿Qué nos conviene más? ¿Bueno y caro? ¿No tan bueno pero barato? ¿Algo intermedio? Una técnica sencilla utilizada en Kaizen para evaluar y seleccionar proyectos de mejora
es comparar las alternativas en una gráfica de dispersión con estos parámetros y dividirla de forma diagonal en 3 secciones. Las alternativas de alto o medio impacto con baja o media complejidad quedarán contenidas en el área verde, y a estas les daremos mayor prioridad, pues lograrán un mayor beneficio con un menor esfuerzo. Le seguirán las de medio o bajo impacto y media o alta complejidad, que quedarán contenidos en el área amarilla. Y como última opción tendremos las acciones de bajo impacto y alto costo contenidas en el área roja, lo cual no significa que no sean viables. Todas lo son desde un punto de vista financiero, simplemente de las opciones que tenemos son las menos convenientes. La selección de alternativas se complica cuando aumenta el número de variables a tomar en cuenta. Para estas situaciones, la matriz de decisión o de PUG, muy utilizada en la gestión de proyectos, podría ser una herramienta más adecuada. Primero identificamos las variables que pueden ser requisitos, necesidades o deseos, como precio, vida útil y grado de abatimiento del problema. Después a cada uno de ellos le asignamos un peso específico, en una escala para poder identificar su nivel de relevancia, por ejemplo del 1 al 5. En el ejemplo que tenemos en pantalla, el grado de abatimiento del problema que tiene un valor de 5 puntos sería el más relevante y la imagen de tan solo 1 sería la menos importante. Después, para cada alternativa de proyecto, identificamos el valor que aporta a cada variable en una escala, digamos nuevamente del 1 al 5, y lo multiplicamos por su peso específico para obtener una calificación comparable con las demás alternativas. La suma de los valores de cada columna nos indicará cuál de ellas es la más adecuada. En este ejemplo, la opción 2 es la que ofrece el mayor valor de retorno, en función a las variables seleccionadas. Esta misma herramienta se puede utilizar en la disciplina 4 para identificar causas raíz potenciales. En los renglones identificamos los elementos que provocan variación y en las columnas los efectos de falla más significativos. La fuerza de relación de estas combinaciones nos permitirá identificar las variables que provocan mayor afectación y que debemos controlar primero. Otra variante de esta herramienta es el Quality Function Deployment, o QFD, o también conocido como casa de la calidad, que se utiliza para diseñar soluciones en la metodología del Design Thinking, que ahora está muy de moda. Para implementar la mejor alternativa de solución, ahora hay que desarrollar un proyecto. Algunos son sencillos y un checklist de entregables es suficiente para controlarlos, pero otros son muy complejos, pues involucran múltiples personas y tareas. Para estos casos se requiere conocimiento en gestión de proyectos. El dolor de cabeza en la gestión de proyectos es la triple restricción, que es el balance que hay entre el alcance, que define su contenido de trabajo, el recurso asignado, que puede ser financiero, humano, material, tecnológico o lo que sea que pueda traducirse en dinero, y el tiempo asignado para concluirlo. Si el alcance no considera todo lo que se debe entregar y sobre la marcha se suman cosas, pues se va a requerir más recurso o tiempo. Si se gasta más de lo presupuestado, pues se entregará menos o se tardará más. Y si se retrasa, se gastará más o se entregará menos. Para mantener este balance podemos utilizar las siguientes herramientas. Un diagrama de estructura de desglose de trabajo o EDT descompone los entregables en paquetes de trabajo más manejables, a los cuales se les asigna un responsable, tareas, recursos y un tiempo de ejecución. Un diagrama de relaciones identifica la secuencia de ejecución de los paquetes de trabajo y calcula la ruta crítica del proyecto, que determina el tiempo mínimo requerido para concluirlo. Aquí es donde la mayoría truena por no ser realistas o por no estimar correctamente los recursos necesarios para poder concluirlo en un periodo de tiempo objetivo. Con esta información se elabora un cronograma de trabajo para controlar el avance del proyecto, y durante su desarrollo se monitorea y evalúa su desempeño de forma periódica, tanto en contenido de trabajo entregado como en recurso utilizado y tiempo consumido. Para ello se utiliza un lenguaje financiero que todas las partes interesadas deben comprender
a fin de identificar desviaciones respecto al plan y tomar acciones correctivas oportunas. Más adelante vamos a integrar una app de gestión de proyectos a la suite Métricos y seguramente incluiremos otro webinar para cubrir ese tema. En la disciplina 5 de la app de acción correctiva de la suite Métricos, a cada causa raíz sistémica detectada se le asocia al menos una acción correctiva sistémica, pero puede haber más de una. En el ejemplo que vimos del montacarga se determinó la necesidad de implementar dos acciones correctivas sistémicas, la primera para modificar el programa de entrenamiento y la segunda para agregar este tema en la evaluación anual del puesto de trabajo. En esta sección se describe cada acción correctiva, se identifica al responsable de evaluar su viabilidad y de ser así de implementarla, se establece una fecha compromiso de implementación y se documenta el resultado obtenido una vez implementada. Este resultado no es la verificación de eficacia, esa viene a continuación.